Conexión U, podcast de la Universidad San Marcos. Hola, gracias por acompañarnos a un podcast más aquí en Conexión U. Este día vamos a estar hablando de inteligencias artificiales en la formalización del marketing, tema que se nos quedó del podcast anterior y que generó ahí un tipo de controversia. Hoy nos acompaña Carolina Jiménez, directora de marketing de la Universidad San Marcos. Hola, Caro. Hola, nuevamente un placer estar por acá con usted. Gracias por acompañarnos. Para debatir contra Richard el día de hoy. Carlos Bejarano, docente de la Universidad de la Escuela de Marketing. Un gusto estar por acá y con los guantes puestos. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué susto, oiga! Y Richard Ordóñez, acá en la esquina de la derecha, docente de marketing. Muchas gracias nuevamente. Aquí, quienes pueden ver, hay 2 rayas negras de betún en mi cachete, ¿verdad? Y estamos listos para debatir siempre, desde que amanecemos con taza de café en la mano. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, Richard, empecemos con vos. ¿Querías hacer un recuento del programa anterior? Sí, en el capítulo anterior, Arquitectura de Marketing, en este podcast justamente estábamos tocando casi el final del podcast. Yo mencioné, y voy a atribuirme el inicio de esta controversia, en que los emprendedores que de repente no tienen recursos para poder contratar a un profesional en el área de marketing que ayude a construir su marca, podían hacer uso muy básico inicial de inteligencia artificial para por lo menos definir, visualizar el sendero por el que tenían que caminar y posteriormente justamente ya pues ahorrar, hacer lo necesario y contratar a alguien para que lo ayude ya a formalizarse, ¿verdad? A especializarse y profesionalizarse en su marca. Eso inmediatamente despertó un ánimo, ¿verdad?, bastante caldeado de parte de Carolina y de Bejarano. Entonces comenzamos un debate que no pudimos continuar porque ya estábamos finalizando. Entonces, bueno, qué interesante. Bajo ese contexto, aquí estamos. Gracias. Qué interesante el tema de las inteligencias artificiales. Y hablamos, como indicaba Richard, sobre la importancia de los profesionales en esta área que tienen el conocimiento versus inteligencia artificial. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema? Bueno, para empezar, como decía Richard, pues no es que, o sea, al menos yo no estoy en contra de eso, como en algún momento Carlos lo decía, o sea, no podemos ir en contra de la realidad y de las cosas, o sea, herramientas siempre van a aparecer, o sea, siempre van a haber cosas nuevas que hay que probar y que hay que conocer, digamos, como para no quedarnos atrás en el medio, ¿verdad? Pero sí creo que es fundamental y algo que les comentaba es que partamos de que la idea siempre va a salir o siempre va a nacer desde la persona. O sea, toda idea, sea buena o mala, porque hay ideas malas, van a venir de una persona. ¿Cómo lo llevas, cómo lo materializas y cómo lo ejecutas dentro de una herramienta de inteligencia artificial? Eso es lo que hace la diferencia. ¿Por qué? Porque al final lo que buscamos, o para mí, en lo personal, lo que siento que vienen a hacer las inteligencias artificiales básicamente es agilizar tiempos. Y obviamente se alimentan de un montón de información que, aunque nosotros quisiéramos, no lo vamos a lograr capitalizar o poder llegar y tener ese conocimiento. Entonces, es aprovechar ese conocimiento que ya ellas tienen por naturaleza, porque así es como se construyeron y cómo nosotros podemos llevarlas a nuestro día a día. Obviamente, siempre siendo nosotros quienes les damos pues esas ideas de cómo las alimentamos y finalmente cuáles son los resultados que nosotros esperamos, porque a veces pasa, a veces utilizamos inteligencias artificiales que capaz no era lo que nosotros estábamos esperando y no es el resultado final que queremos. Entonces eso es importantísimo. Totalmente. Sí, igual, digamos, ciertamente se generó este debate a partir de simplemente diferencias de enfoque, pero creo que todos estamos en el consenso de que el uso de las herramientas como la inteligencia artificial serán y son necesarias. En una charla escuché, ahorita no voy a atribuírsela a alguien porque no me acuerdo a quién fue, qué expositor, cuando apareció la calculadora pasó lo mismo. Y los profesores no querían, por ejemplo, las calculadoras en las aulas, y así ha sido con todo. Ahora, yo creo que esto es un tema, y posiblemente me pongo un poco romántico con el tema, un poco melancólico, en que es un tema de cultivar el conocimiento humano. Porque no solamente con las inteligencias artificiales, sino también fuera de ellas necesitamos que el ser humano tenga criterio. Que sí, que no, obviamente a partir de su visión de las cosas. Entonces, ¿cómo sabríamos que la inteligencia artificial no nos está mintiendo?
¿cómo sabríamos que la inteligencia artificial no nos está exagerando lo que podemos hacer? A partir, no importa, comenzamos, como dice Richard, desde cero con la inteligencia artificial a desarrollar funcionalidades de marketing, pero también tiene que intervenir mi criterio de cómo puedo combinar esto. Lo pongo fácil y sencillo. Tomemos 3 inteligencias artificiales, las que sean, generativas, le preguntamos lo mismo y vamos a obtener resultados distintos. Y es tarea de la persona que pueda combinar eso en algo correcto. Alguien podría decir, porque todo nació en parte de que, supongamos un emprendedor o emprendedora que no tenga conocimiento y no tiene dinero. Casualmente, la falta de conocimiento, la única forma de poderla solventar es adquiriendo conocimiento. Y es algo que la inteligencia artificial no le va a dar. Pensando en que este podcast va dirigido a emprendedores, estudiantes, ¿verdad? En su mayoría, poniéndome en un papel de un emprendedor. Aunque no te guste, los recursos son limitados en los emprendedores, siempre. Son limitados. ¿En qué le puede ayudar a un emprendedor las inteligencias artificiales? En todo lo que es, hablemos no solo de marcas, hablemos de todo lo que es la parte de formalización del marketing. Un emprendedor que tiene conocimientos también limitados sobre el tema de hacer marketing, incluso que a veces piensa que el marketing no es importante. Las recomendaciones, por ejemplo, a un emprendedor es, por eso no se preocupe ahorita, preocúpese por vender, que es lo primero. Y el marketing lo dejan en un segundo plano. ¿Qué podemos decirle a ese emprendedor? En que alguien que quiere hacer bien las cosas, construir su marca, desarrollar una buena imagen, ¿verdad? ¿En qué le puede servir la inteligencia artificial? Que nos responda Richard, que es el especialista. Ok, agárrese. No, ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? Ese debate comenzó estando de acuerdo, ¿verdad? Nosotros. Pero hay hay 3 aspectos que la inteligencia artificial no va a saber. Y solamente uno va a poder alimentarla para que le dé una aproximación de algo que necesito saber si no tengo los recursos justamente para contratar a un profesional. Producto, cliente y entorno. Eso no lo sabe la inteligencia artificial. O sea, volvamos al ejemplo de la persona que yo puse en el capítulo anterior, arrollados de canela con una cobertura de esa crema blanca que no sé cómo se llama, con sabor a Baileys o crema irlandesa. A ver, te voy a interrumpir, pero la inteligencia artificial te ayuda a segmentar. Pero, momento, es que antes de segmentar, yo tengo que saber exactamente qué estoy ofreciendo. ¿A quién se lo estoy ofreciendo? O sea, ¿con qué enfoque? La idea del producto es muy nuestra. Es nuestra, muy personal. el producto. ¿Quién conoce al cliente? Nosotros. Pero tiene que saber a quién se lo está ofreciendo o quién prefiere ese producto. Exacto. Me falta uno. El mercado y la competencia. Esos 3 pilares solamente yo los sé. Y yo tendría que ahí sí aprender a alimentar esa inteligencia artificial o ese equipo de asesores, ¿verdad? Perplexity, Gemini, ChatGPT y no sé, Metal Copilot o cualquier otra ahí que aparezca y que comience a generar ideas para ver yo qué hago porque yo no sé de marketing. Yo sé hacer ricos bizcochos. Nada más. Yo sé hacer ricos pancitos y soy muy bueno en eso. Bueno, yo no, pero digamos el emprendedor, ¿verdad? Yo no, el horno yo no nos llevamos. Entonces considero de que ese conocimiento que solamente yo manejo alimentando bien a la inteligencia artificial, por lo menos me dice cómo salgo de ese atascamiento o atolladero que tengo, ¿verdad? Lo que pasa es que, digamos, cuando un emprendedor empieza, no tiene claridad de cuál es su público meta. Eso es ciertísimo. Y te lo digo ¿por qué? Porque puedes tener un muy buen producto, pero resulta que mis primeros compradores casi siempre va a ser mi círculo cercano. Sí, familia y amigos. Exacto. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que aunque vos digas, son cosas que no sabes, sí, eso lo va a saber una persona en un lapso de 1 año, 2 años. Pero antes de eso, no. Entonces, ¿cómo le dices a una persona en un lapso de 1 año que tal vez no tiene que estar en el mercado, alimenta una inteligencia artificial para que te diga cuál es la segmentación correcta que debe de tener? Ok, pero entonces es donde también, ¿verdad? Que ahora Lizzie me tiró porque yo dije lo de los recursos, pero lo que yo digo es que casualmente lo que yo digo es muchas veces cuando comenzamos a emprender y queremos llevar el mismo estilo de vida, entonces es como cuando uno quiere ahorrar para algo. Entonces, ahora hay otros recursos que tal vez no son míos y a los que puedo acceder. Hay instituciones, a veces colegios profesionales, a veces son entidades ONGs, a veces son asociaciones que tienen clínicas para emprendedores, para ayudarse
a obtener esa información un poco más antes o la guía. Porque hay algo, para volver al tema polémico, que la inteligencia no va a poder sustituir y es la experiencia. No es lo mismo un consultor con 20, 25 años, una consultora con 20, 25 años que ya ha pasado por ahí y que ya ha visto incluso por falla y por prueba y error lo que funciona y lo que no, para recomendarle a alguien. Porque la inteligencia artificial nos va a dar datos fríos, algo que obtiene del ciberespacio. Y esos datos les falta aplicación, les falta adaptación, les falta cómo los aplico. Entonces, de alguna manera, sí, ciertamente, el emprendedor, el empresario, el estudiante, termina con más información, pero aún así con un gran vacío de qué hago con ellos. Ok, estás hablando de la experiencia. La experiencia cuenta, es sumamente importante. Ahora, vos, una persona experimentada, ¿verdad? Voy con Carlos, la agarré con Carlos. Una persona experimentada, ¿verdad? Con conocimientos, con escuela, con calle, como lo quiera decir. ¿Cómo haces vos partícipe la inteligencia artificial dentro de tu vida de marketero? La utilizo para poder cotejar ideas. Ejemplos. De nuestro querido Luis Porras, la ando en el teléfono y yo pago el chat, tan famoso chat GPT. Yo le hablo, porque a veces tenemos bloqueos y empiezo a hablar con ella, pero allá, cuando estuve en la movilidad en Colombia, conocí otra que me parece excelente, que es Google AI Studio, que me parece buenísimo y lo puedo conectar con mi Drive. Entonces yo puedo tener contenidos teóricos sobre los cuales quiero que debatamos la inteligencia artificial y yo, como lo haríamos como con cualquier asistente en la oficina o con cualquier colega y nos sentamos a hablar y a cotejar ideas. ¿Qué te parece tal cosa? ¿Cuál sería el enfoque para un país como Costa Rica? Porque además el otro día escuchaba una capacitación en la que decía que la inteligencia artificial además podría estar tomando en cuenta el contexto donde se hace la pregunta. Hicieron una prueba y esto es real en la capacitación. Le preguntaron, estando en Argentina, cuál era el mejor jugador del mundo y le pusieron 2 opciones, Cristiano y Messi. Y la inteligencia artificial dijo que Messi. Pero le preguntaron lo mismo estando en otro contexto, en otra área geográfica, porque obviamente el equipo está con un IP distinto y su respuesta fue diferente. Entonces vean ahí el tema del contexto también. Se adapta, la adaptabilidad. O sea, ¿el contexto o los archivos que tiene ahí al acceso? Podría ser. Ahora, también con lo que me dice Lizzy, por ejemplo, yo le puedo pedir a la inteligencia artificial que me desarrolle un plan de contenidos. Sí. Y lo descarga en PDF o en Excel. Le puedo pedir incluso a la inteligencia artificial, según las herramientas con las que la adapte, que pueda incluso desarrollar ¿cómo se llama? Un speech de venta, ¿verdad? Pero sí tengo que alimentarla con todos los datos de la marca y del producto. Hablemos del prompt, Carolina. Espérate, Richard. Hablemos de los buenos prompt, Carolina. A mí me gustaría saber desde tu experiencia como directora de marketing, ¿qué uso le das vos a la inteligencia artificial dentro de todo lo que es la estrategia que vos montás para la Universidad de Marketing? Bueno, de hecho antes les estaba comentando que al menos, por ejemplo, cuando se hace pauta digital, por ejemplo, ya yéndonos a un contexto diferente, existen herramientas dentro de Google que se alimentan, o sea, son herramientas de inteligencia artificial que se alimentan con datos, pero o sea, siempre tienes que tener datos. Entonces, dentro de mi contexto laboral, porque también de mi vida personal lo utilizo para otras cosas, pero dentro de mi contexto laboral, pues para alimentar campañas publicitarias a nivel de marketing digital, o sea, esto lo estamos llevando a nivel digital. También se puede utilizar, como decía Carlos, para todo un tema de bloqueos, o sea, para obtener una lluvia de ideas de diferentes temas que queremos implementar, que a veces no es que lo vamos a tomar tal cual, porque eso es importantísimo, o sea, no es que lo que a mí me arroja la inteligencia, yo llego y me lo llevo y lo coloco, no, obviamente es una guía que a mí me permite proceso de análisis. Exacto, pero todo lo que viene posterior a eso es ya a través de mi conocimiento, mi experiencia y obviamente mi investigación, porque esos son procesos de investigación también. Entonces, de mi día a día, pues desde cosas básicas como redactar un correo de una manera muy rápida hasta poder tener claridad, digamos, de cómo poder segmentar correctamente para una campaña específica o, por ejemplo, cuál va a ser. Que eso me parece bien interesante, por ejemplo, cuando ahora hace menos de un mes tuve la oportunidad de estar en Argentina, justamente viendo cómo Google ha empezado a implementar
y directamente la inteligencia artificial, y ellos hacían prompts para preguntarle a Gemini. Por ejemplo, cosas básicas como decir, si esta campaña, y llevaban análisis campañas publicitarias, entonces, por ejemplo, no sé, qué sé yo, que tomemos la campaña de la universidad y hay muchos criterios que se toman en consideración cuando se hacen pautas digitales, como cantidad de texto, el volumen de la imagen, cómo se ve la marca y un montón de cosas más. Pero ellos hacían preguntas que me parecían muy interesantes, que ellos hacían un prompt y decía, Gemini, si vos fueras si vos tuvieras que aprobarme directamente esta publicidad en los diferentes formatos, ¿cuáles son los criterios que tomarías en cuenta o en consideración para decirme si esta publicidad se va a ser aprobada o no? Y él te tiraba un montón de criterios. Y te decía, no va a ser publicada porque aparecen bebidas alcohólicas, o no va a ser porque tiene niños que salen descubiertos, o ese tipo de cosas. Que a veces, eso me parece súper interesante, a veces no tienes por qué saber esto. Obviamente, las herramientas de pauta, ya sea Meta o sea Google, ellos tienen políticas de cómo debes hacer correctamente pauta. Pero digamos, en el día a día, esto te ayuda también a agilizar ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces las empresas invierten, pero no toman en consideración estos puntos y tienen herramientas como estas que las pueden implementar para ese tipo de cosas. Muy bien. Sobre lo que dice Carolina,